Buenas tardes a todos. Gracias al Instituto de la Conversación y a Colsubsidio por esta invitación. Yo soy Andrea Orduz, coordinadora de Región Plateada, que es un programa financiado por PITLAB, la Fundación Arturo Cesana y el Grupo de Análisis para el Desarrollo de Perú. Este programa está enfocado en mejorar la oferta de servicios de cuidado para personas mayores en toda América Latina y el Caribe. Lo que hacemos es acelerar y financiar empresas en torno a servicios innovadores de cuidado, formación de personas cuidadoras y prevención de dependencia funcional. En este momento llevamos 3 cohortes con más de 60 organizaciones aceleradas y hoy estoy acompañada de Lina Rossi, que es la CEO de Grupo Impacta, nuestro aliado estratégico en el diseño metodológico del programa, la selección de las organizaciones y la medición del programa. Lo que vamos a contarles aquí no es un caso de éxito súper pulido, sino que es la iteración constante del diseño metodológico y de la teoría de cambio. Este panel se titula Capital que conecta, ¿cierto? Pero lo primero que hay que decir es que desde Región Plateada tuvimos en cuenta que el capital no es solamente dinero, porque en este programa existieron 6 organizaciones que pusieron en la mesa lo que cada uno tenía más allá del dinero. PITLAB puso la legitimidad a nivel regional. ¿Sí se está escuchando bien? ¿Se escucha bien? Más o menos. Ok. PITLAB puso la legitimidad regional, la Fundación Arturo Cesana, el conocimiento y también la relación con el ecosistema. Impactia puso la capacidad de implementación, el enfoque de género. Latimpacto, una red de inversión impacto a nivel de toda América Latina y el Caribe. Y Grupo Impacta puso la metodología para diseñar esta teoría de cambio, seleccionar las empresas ganadoras y medir si el programa estaba funcionando o no. Y lo primero es que ninguno de estos capitales por sí solo iba a alcanzar para poder lograr el impacto que queríamos y nos soñábamos. Entonces, lo primero de innovar es poner a trabajar a los diferentes actores juntos, y esto empezó muchísimo antes de lanzar la primera convocatoria. Empezamos diseñando una teoría de cambio donde no queríamos solamente cumplir con el requisito de un donante, sino hacernos las preguntas correctas. Hay suficientes empresas en el sector porque ni siquiera sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. ¿Qué significa tener un cuidado de calidad a nivel América Latina y el Caribe? Y también cuáles son esos supuestos que necesitamos para poder hacer que este sea un programa exitoso. Y la decisión más importante es que la teoría de cambio tenía que ser un documento vivo que se iba a alimentar a lo largo de la implementación del programa. No iba a ser un documento estático. Entonces, Lina, tú que lideraste este proceso metodológico, ¿qué significa en la práctica construir ese consenso entre 6 organizaciones con puntos de vista súper diferentes? Porque unos estaban pensando solamente en impacto, otros 100% en rentabilidad. Entonces, ponernos de acuerdo fue importante, toda esta gestión que hizo Grupo Impacta. ¿Cómo se logra traducir esas perspectivas en algo medible también? Gracias, buenas tardes. Me estaba explicando María Andrea, el primer elemento que nos parece muy innovador de este proceso es haber sido capaces de combinar la perspectiva de 6 organizaciones distintas. BID institucional con la idea de ilustrar sus políticas públicas, BIDLab con la idea de financiar una experimentación en el sector privado y fomentar empresas que estuvieran prestando servicios de cuidado de manera innovadora, y Fundación Cesana, expertos en la tercera edad y programas de ese sentido. Nosotros, Grupo Impacta, expertos en medición para el sector de emprendimiento, no en medición específicamente para este sector. Y creo que lo más importante fue, uno, cada organización tuvo que, en un grupo de trabajo, contar en sus palabras qué era lo que creía que íbamos a hacer. Solamente ese ejercicio súper sencillo sirvió para que todos cayeran en cuenta que no estábamos entendiendo necesariamente lo mismo, que había unos espacios en donde no había lenguaje común y otros en los que la misma palabra se estaba usando para cosas distintas. Entonces, todos hablando de cuidado, todos hablando de longevidad, tercera edad,
Y ahí mismo caímos en cuenta de cómo todavía no eran conceptos universales. El lenguaje no estaba funcionando. Ese primer ejercicio fomentó un espacio de debate. Es la segunda cosa que preguntaste, María Andrea, ¿cómo convertimos eso en algo medible? Pues donde hubo oportunidad de alinear expectativas, se alinearon. Donde no, el rol que jugó Grupo Impacta fue ayudar a identificar qué necesitaríamos saber, qué información nos hace falta para poder tomar una decisión. Eso definió pues, la información que levantamos de parte de las organizaciones latinoamericanas. Y eso define lo que estaba diciendo María Andrea, de construir una hipótesis de cambio, una teoría de cambio viva, que identificó en qué momentos del camino nos íbamos a devolver a repensar las hipótesis y decir, bueno, ya aprendí que las empresas son más sofisticadas de lo que yo pensaba, entonces ajusto mi programa. Ya aprendí que las empresas tienen estas necesidades de inversión, entonces incremento mi financiamiento. Y creo que esa es la respuesta como a la forma en la que eso se hace medible. Gracias, Linis. Y con esa teoría de cambio en la mano, entonces nosotros lanzamos esa primera convocatoria y utilizamos el Savvy Score, que Lina nos va a contar un poquito de esto, para poder seleccionar cuáles eran esas mejores organizaciones, las más innovadoras, escalables y rentables, para ser seleccionadas en el programa de aceleración empresarial. Entonces, cuéntanos un poquito de ese modelo de selección, del índice de humanización también, que fue algo que nos inventamos nosotros para poder entender qué tan sofisticadas eran las empresas y qué dijeron esos datos sobre el ecosistema de cuidado. Como mencionó María Andrea, este es un programa que pretende estimular al sector privado que está prestando servicios innovadores de cuidado, a su vez mandar una señal al capital de riesgo para que reconozca las oportunidades que hay, el mercado tan interesante que es, como estaba diciendo el panelista que fue justo antes de nosotros. Entonces había dos elementos importantes. Primero, evaluar la calidad de las empresas en sí mismas, independiente del servicio del que se trata. El potencial de crecimiento, el potencial económico y lo listas o no que estaban para absorber capital de riesgo de todas maneras. Y dos, pues un tema de humanización que es necesario en los servicios de cuidado y es muy importante en el diseño de estas políticas públicas. Nosotros tenemos un algoritmo de selección de empresas que tiene en cuenta las variables más predictoras del éxito y les otorga unos pesos a aquellas cosas que sabemos que están más asociadas al crecimiento de las compañías. Nosotros tomamos ese algoritmo, que es un algoritmo que usa Grupo Impacta hace varios años, evaluando la capacidad de los equipos emprendedores, es decir, qué tan listos o no estaban para implementar las estrategias que se les iban a entregar, qué tan listos o no estaban para absorber el capital en caso de ser beneficiarios del capital de riesgo, qué tan listos están para llevar su empresa al siguiente nivel. Dos, el modelo de negocio en sí mismo, qué tan innovador es, qué tanto mercado puede capturar. Y nos inventamos en conjunto con el consorcio un índice adicional que evaluó la propensión, lo llamamos así, que evaluó la propensión a la humanización. Si queríamos buscar empresas que prestaran un servicio de manera humana, era muy importante entender cómo. Y nosotros estábamos evaluando empresas en toda Latinoamérica. Nosotros recibimos alrededor de 700 postulaciones entre corte 1 y 2. Tenía que haber un modelo matemático y claro, porque no íbamos a poder entrevistar esa cantidad de aplicaciones. Ese fue el índice de propensión a la humanización, un índice que logró identificar 7 elementos concretos del diseño de los productos,
diseño con o sin consideración del destinatario, la presencia de equidad de género en las estructuras societarias y administrativas de las empresas, la humanización slash innovación considerando el factor humano, y esa combinación de factores nos permitió mejorar el algoritmo de selección que teníamos y usar a la final de las dos cohortes que ya fueron seleccionadas, el 100% de las empresas seleccionadas tenían un índice de propensión a la humanización alto, de más del 80%. Y fue un peso bien importante en la decisión. Pues es un algoritmo que se sigue perfeccionando con los datos que seguimos recolectando. Y a partir de esa primera convocatoria que tuvimos, recolectamos bastantes datos, pero también empezaron los ajustes en la teoría de cambio y en la aceleración, porque vimos que alrededor del 57% de las organizaciones que se postularon fueron fundaciones sin ánimo de lucro y el resto fueron empresas. Y no es lo mismo formar y hacer un plan de crecimiento para una empresa que para una fundación. Entonces tuvimos que separar las cohortes. Y por otra parte, tuvimos que repensarnos el pensum del programa de aceleración, porque había mucha vocación, como dice Lina, pero muy poca musculatura para poder vender, para poder escalar y para poderse sostener financieramente. Pero volviendo un poquito al Saviscore, la recolección de información, que fue bastante ardua, nos permitió entregar dos cosas. Lo primero es que todas las organizaciones recibieron una ficha técnica personalizada con la información de cómo estaban ellos frente al resto del ecosistema. Y eso les daba una guía, una hoja de ruta para ver dónde tenían que mejorar para pues, ser mejores en la competencia. Porque el capital no solamente es financiero, sino que también es cómo les damos las herramientas para tomar decisiones adecuadas y mejorar en su operación. Y la idea era mover ese ecosistema completo hacia un paso más adelante. Y lo segundo que nos permitió esta recolección de información fue sentar nuestra línea de base. Cómo entraron las empresas versus cómo van a salir los que recibieron aceleración y los que recibieron financiamiento. Poder medir el impacto va a ser clave para poder entender el ecosistema, pero también mejorar los siguientes proyectos que podamos tener en Silver Economy. Así que, Lina, me gustaría preguntarte por último cómo está funcionando el tema de la medición y qué están viendo entre la línea de base y la línea de salida del programa. Hay varias cosas interesantes y quiero aprovechar para contarles que algunos de los estudios que ya están terminados están publicados en la página del BID, en la página de la Fundación Cesana. Describen bastante esta pregunta que estás haciendo de cómo encontramos a las organizaciones. Estamos hablando de información financiera, de equipos de trabajo histórica de los últimos 3 años, de 350 organizaciones en Latinoamérica que están prestando servicios de cuidado, de formación de cuidadores y de una cosa que nosotros llamamos prevención de la dependencia, que involucra elementos de salud, ejercicio, alimentación. ¿Qué encontramos en esa línea base que es como nosotros llamamos a esa información descriptiva de las organizaciones? Son organizaciones que el 60% están constituidas como fundación, cuya motivación para emprender fue principalmente emocional, no haber percibido una oportunidad de negocio, a pesar de que es una oportunidad de negocio, el origen viene distinto y eso tiene un impacto importante en cómo desarrollan su negocio. 3, organizaciones con muchos retos en temas comerciales. Entonces, me pareció muy interesante cuando estaba presentando Fasecolda el tema de los productos de seguros, que dijeron, no lo hemos comunicado. Ahí hay un tema de los productos diseñados para este segmento
pareciera que culturalmente no estamos listos para salir a venderlos. Ahí hay un tema interesante. Esto es un resumen muy ejecutivo de cómo encontramos esa línea base. A todas las organizaciones que están participando, las hemos evaluado al terminar el programa y un año después. Los resultados finales de medición los terminamos en mitad de año del año 2027. Y con eso nos vamos a devolver, no solamente a evaluar la efectividad del programa, sino a calibrar el algoritmo de selección. No es una investigación que se agota ahí y que mide solamente la efectividad o no de una política pública. Es una investigación que debe seguir contribuyendo a los siguientes programas de acompañamiento empresarial de este servicio, pues. Totalmente de acuerdo. Y pues muchísimas gracias, Lina. Para cerrar, lo que queremos es que se queden con dos cosas importantes. La primera es la urgencia de iterar en temas del segmento Silver. O sea, por más de que un producto esté ya diseñado o un programa esté ya diseñado, es necesario hacer la evaluación constante de cómo necesitamos mejorar esto. ¿Por qué? Porque pues la economía plateada es un mercado relativamente nuevo y esa flexibilidad y adaptación va a ser lo que nos va a mover a adaptarnos al segmento Silver. Porque tengamos presente, en este momento hablamos de baja digitalización, que al final pues es una falacia, pero está ese imaginario de baja digitalización dentro de personas mayores, pero los que vamos a estar en el 2050 perteneciendo a esta población vamos a ser altamente digitales. Entonces el servicio que prestamos ahorita va a requerir esa iteración constante para que en unos años sea adaptado. Y segundo, el valor agregado que genera la articulación de los diferentes actores. La idea es que para poder jalonar el ecosistema Silver necesitamos la academia, necesitamos a cooperación internacional, al sector privado y necesitamos a todos trabajando por esto porque no un solo actor no va a ser capaz de hacer frente al reto demográfico. Muchas gracias. Gracias.